La siguiente comunicación, Rituales y Máscaras en Zamora, que va a correr a cargo de Pilar Panero, nos evoca la figura del compañero desaparecido Bernardo Calvo Brioso. Ha hecho hace un mes, un año de su fallecimiento. Oriundo de la Sierra de la Culebra y gran investigador de las mascaradas, como todo el mundo sabe. No nos queda más remedio sino apenarnos por esta pérdida. Pero nos toca presentar a Pilar. Pilar Panero García es doctora en Antropología por la Universidad de Valladolid, licenciada en Filología Hispánica por la Universidad de Salamanca y en Teoría de la Literatura y Teoría de la Literatura y Literatura comparada por la Universidad de Valladolid. Ha disfrutado de becas para la realización de diversos trabajos antropológicos, como la de investigación del Instituto de Estudios Zamoranos de 2023, y ha sido miembro de los equipos en varios proyectos de investigación, como el de las mascaradas, del territorio de la Raya, entre Trasosmontes y Zamora y Salamanca, en 1919, participando en la redacción de la propuesta para la candidatura de la UNESCO. Actualmente es profesora de Antropología Social de la Universidad de Valladolid y, sin más dilación, le damos la palabra. Gracias, Hortensia. Buenos días a todos. Y, bueno, algunas de las cosas importantes que quiero decir ya las ha dicho Román Calleja antes, pero quiero empezar dando las gracias al Instituto de Estudios Zamoranos, Florian de Ocampo, y al Ayuntamiento de Villar de Ciervos por acoger estas jornadas que son los anfitriones, ¿no? Organizadores y anfitriones. Estoy muy contenta de estar aquí. La última vez que he estado en la zona ha sido este verano, que he estado en Villanueva de Valrojo, precisamente con un tema del que voy a hablar ahora mismo, relacionado con las máscaras. Y como ha dicho antes Román, creo que es muy importante divulgar, porque en una materia, en cualquier materia que tenga que ver con la cultura, en etnografía está clarísimo también, no tiene mucho sentido hacer los estudios y dejarlos en un cajón, ¿no? Sino que siempre hay que dárselos de vuelta a las comunidades que son depositarios, porque los que nos dedicamos a investigar las máscaras, pues lógicamente no son nuestras, ¿no? Nosotros somos notarios de lo que vemos y nada más. Y esto lo tenían muy claro todos los dos referentes que hay zamoranos del estudio de nuestras máscaras, que han sido Francisco Rodríguez Pascual y Bernardo Calvo Brioso, que en ambos casos han hecho un trabajo de divulgación extraordinario. Bueno, yo voy a hablar de rituales y máscara en Zamora. Y en un principio pensé centrarme solamente en las de la Sierra de la Culebra, pero tampoco tiene mucho sentido, porque vamos a tener varias tipologías que al final están interrelacionadas, ¿no? Parto también de algo que quiero decirles y que me parece lo más honrado, y es que yo llevo dedicándome a las máscaras en serio unos 7 u 8 años, no más. Y me doy cuenta, parto de la base de algunos trabajos muy interesantes, como los de los dos investigadores que he mencionado, Francisco Rodríguez Pascual y Bernardo Calvo Brioso, pero a medida que me doy cuenta, y esto es algo que había hablado con Bernardo, que todavía seguía haciendo mucho trabajo de campo y dándole vueltas al tema, realmente tampoco sabemos tanto de las máscaras. Y soy un poco pesimista en cuanto podemos saber de sus orígenes, pero sin embargo soy muy optimista en todo el trabajo que se puede hacer con lo que tenemos, porque estamos hablando de un patrimonio que está muy vivo. Incluso ahora mismo me atrevería a decir que estamos ante un tema blanco, que es un tema que gusta mucho, porque es muy llamativo, porque la máscara es un objeto bello y, pues porque lo vamos a asociar siempre a la fiesta y nosotros estamos preparados para el hedonismo siempre, ¿no? La fiesta es algo que nos va a motivar.
Bueno, y voy a empezar porque tú cuando llegue el momento me cortas tranquilamente y yo corto, ¿vale? Porque tiene que hablar otro compañero, ¿no? Bueno, quiero también agradecer el material gráfico. Que lo ponga en presentación, sí, perdón. Sí, gracias. El material gráfico que siempre me dejan fotógrafos maravillosos, como algunas fotos de Joico que están depositadas en el Museo Etnográfico de Castilla y León, fotografías de Jesús Caramanzana, algunas para MASC, un proyecto que tengo ahora para estudiar las artesanías de la máscara, Carlos González Jiménez, Chuchi Guerra, Gerardo Alonso y algunas para más, como he dicho, ¿no? Y empiezo en la Sierra de la Culebra pues con una imagen que a mí me parece fabulosa, que es el pajar de Antruejo de Villanueva de Valrojo, que es un pueblo que está aquí al lado, ¿no? ¿Por qué? Porque esta imagen nos remite no a un museo, que está muy bien, también tenemos algunos museos de territorio muy interesantes, ¿no? Donde las comunidades nos explican cómo son, ¿no? Que esto es muy importante también, que las propias comunidades que tienen máscara puedan explicarlas ellas mismas, porque es una forma de representación hecha desde dentro, ¿no? No de cómo los vemos los demás. Y este pajar es un pajar que se usa. Entonces, ¿de qué estamos hablando? No estamos hablando de un fósil, estamos hablando de una cultura que está viva y que la gente vive y utiliza. ¿Dónde le doy? Aquí. No te preocupes, lo hago yo. Bueno, y con respecto al título, he dicho, bueno, rituales y máscara en la provincia de Zamora. Quiero aclarar una cosa, no me voy a centrar en una máscara que es preciosa, que es el birria de Tábara, me voy a centrar solamente en las máscaras del ciclo de invierno. Claro, nos queda el birria de Tábara. Hemos de suponer que quedaban muchas más máscaras, ¿no? Asociadas al corpus y a otros rituales, pero bueno, tenemos lo que tenemos y algunas pues también se van recuperando, ¿no? ¿Qué va a ser el rito? El rito es es una especie de llave que nos va a posibilitar que estemos incardinados en lo que llamamos sociedad tradicional. Pero claro, tenemos que tener en cuenta que nosotros, de la tradición, de lo que nos han dejado los mayores, vamos a coger lo que nos interesa y no vamos a estar pensando en qué le vamos a dejar a los que vienen. Los que vienen, para que me entiendan ustedes claramente, que arren con lo que hay y que se organicen como quieran. Porque para que la tradición funcione necesitemos que esté viva y para que nos funcione, pues nos tiene que ser útil. Y si no nos es útil, pues no la usamos. Es lo que vamos a hacer, ¿no? ¿Y estos ritos dónde los vamos a tener? Pues en entornos que son desde los más íntimos, los más cercanos, los familiares en los que todos nos educamos, y por familiares hablo de tribu en sentido amplio, puede ser un pueblo. Es decir, y pongo ejemplos, ¿no? Hay familias que no son nada semanas santeras, pero el entorno lo es y hay personas que se hacen cofrades sin que su familia lo sea, por ejemplo, ¿no? Pues con las máscaras sucede lo mismo. La cofradía, el pueblo, incluso tenemos ritos nacionales que celebramos periódicamente, ¿no? Rito nos va siempre a tener esa relación de dependencia con el término que deriva, que es ritus, ¿no? En su significado con ceremonia y costumbre. Y por eso he elegido esta imagen fabulosa hecha con dron, que es una imagen del Zangarrón de Montamarta, cuando va a la ermita, ¿no? Cuando ya ha hecho todo lo que tenía que hacer en las casas del pueblo, bueno, a lo mejor le queda alguna para la tarde, pero ha hecho lo fundamental, que es no pasear una máscara bonita, en otra serie de cosas, sino pasar por las casas de los vecinos, porque es un rito comunitario, y tiene que ver con una costumbre que se repite cíclicamente. Es un bien heredado del pasado, que se presupone cargado de un significado primigenio, que se mantiene vigente más o menos en el tiempo, que trasciende esa condición de ensueño, ¿no? Porque siempre tendemos a pensar en el pasado como cualquier tiempo pasado fue mejor, y sabemos que no, que el pasado también tiene algunas cosas que es mejor que superemos, ¿no? Y que ocupa un espacio pero que se va actualizando.
Bueno, pues la que les habla ahora mismo es bastante crítica con esta idea esencialista, ¿no? Nosotros lo que vamos a coger del pasado en cuanto al tema de las máscaras es algún elemento, vamos a decir, señero, llamativo, y el resto vamos a funcionar como ciudadanos del siglo XXI, tranquilamente. Y no pasa nada porque vamos a mantener algún elemento arcaico. En el caso de las máscaras está claro cuál es el elemento más llamativo, las máscaras y algunos artilugios, los trajes, algunos accesorios, que algunos han ido cambiando en algunas máscaras, no hace tantos años. Y no pasa nada, porque vamos a tener esa idea de pasado, aunque tengamos celebraciones en clave del presente. Bueno, este es el tafarrón de Pozuelo, hace unos años. Y otra cosa que tenemos que tener en cuenta cuando hablamos de rito es que vamos a tener un procedimiento formal, que siempre lo vamos a poder escudriñar, es decir, observar, y que tiene unas normas establecidas. Nosotros hay en algunos aspectos que vamos innovando y otros que son los que mantenemos, que nos van a dar esta idea de tradición, ¿no? Entonces, vamos a tener unas formas, un lenguaje que va a ser simbólico y que va a ser el que vamos a saber que en esta mascarada se hace una cosa y en otras se hace otra. En muchos se van a repetir, ¿no? Como por ejemplo pues estas venias o algunos elementos así, ¿no? Que en este caso hace el zangarrón. Y también nos va a servir para observar al mundo en su pasado, pero en un pasado que nosotros vamos a adaptar, y lo hacemos desde un presente, pero siempre pensando en que, bueno, en que el rito pues va a permanecer, ¿no? Nos va a sobrevivir, ¿no? ¿Y a qué nos va a responder? Pues siempre a una necesidad que puede ser religiosa o puede ser civil. Y de hecho la máscara, que es un objeto sagrado, pues ahora mismo las estamos utilizando de una forma civil porque han perdido todo el componente sagrado, pero no pasa nada. Y eso sí que sería algo fundamental, ¿no? Un cambio más que llamativo, un cambio sustancial, pero no pasa nada, porque nosotros nos pasamos la vida reciclando cultura y reciclando relatos, ¿no? El relato de cómo vamos a contar esa cultura. Y por eso, en esta idea de pasado, presente y futuro, pues hay unos niños, ¿no? Los niños que ahora mismo participan. Antes solo participaban los mozos, los niños participaban como el resto de la comunidad, pero ahora vemos que los niños también participan de estos ritos, ¿no? Bueno, ¿para qué sirve el rito? Pues sirve para plasmar un acto original que nosotros consideramos que es primitivo, aunque sea de antes de ayer, no pasa nada. Y que son los mismos que hacían nuestros antepasados, pero nosotros tenemos una memoria muy frágil. A veces decimos, se ha hecho como siempre, pero ya es una recuperación hecha ya con unos presupuestos modernos. Pero siempre tenemos esa ilusión de qué es lo que se ha hecho siempre. Y yo esto lo observo con las máscaras, pero lo observo también con otras fiestas. Pasan 8 años y la gente ya no sabe de cuándo es. Y hay un ejemplo que es fabuloso, claro. A mí ha habido un día que me han preguntado mis hijas que cómo celebraba Halloween. Y yo les dije, pues es que yo no celebraba Halloween. Entonces me han mirado estupefactas como diciendo, bueno, esto no puede ser, esta señora se ha vuelto loca, ¿cómo no va a celebrar Halloween? Pues no, pero para las nuevas generaciones ya es una fiesta que está instaurada. Entonces, ellas tienen esa idea de tradición. Lo tradicional para ellas va a ser celebrarla, salvo que, iba a decir una maldad, salvo que tengamos suerte y desaparezca, o desaparezca parcialmente, que hay alguna cosa rescatable, ¿no? Entonces, es una idea de continuidad con un pasado que, bueno, nuestra memoria llega donde llega, no pasa nada, ¿no? Y esto redunda un poco en lo que dije antes, pero esto es así de refuerzo, ¿no? Lo que vamos a tener es una integración en la comunidad a través de fórmulas o reglas que tienen valor de representación. Y nos van a representar de muchas maneras. ¿A qué me refiero con esto? Nosotros no estamos celebrando ritos de fertilidad ya, ni ritos agrarios. Tenemos una sociedad con personas que viven en el campo pero que están completamente urbanizados, o con personas de la diáspora que van a celebrar sus ritos al campo. Pero mantenemos algunas fórmulas de antiguos ritos agrarios.
que es lo que nos va a conectar con el pasado, pero nosotros hacemos una celebración siempre desde el presente. Y con algunos medios de comunicación poderosos e impactantes, sobre todo porque salen de lo normal, a través de imágenes, de palabras, de gestos que ciframos en clave y que pues tienen una naturaleza o una lectura a veces enigmática, ¿no? Nosotros siempre buscamos bueno, esa conexión con ese pasado ancestral, atávico, que no podemos controlar, porque se pierde, pues eso, en la noche de los tiempos, ¿no? Por cierto, atabus viene de abuelo en latín, es decir, lo que nos conecta con los abuelos siempre, ¿no? Y se adapta pues a unas determinadas formas de vida del mismo modo que éstas se adaptan al rito actual. Pues si tenemos que cambiar fechas para poder celebrarla, las cambiamos. Y de hecho hemos visto que en las mascaradas que tenemos en la provincia de Zamora, como en otras muchísimas que se celebran en muchos lugares de Europa, lo que hemos hecho ha sido adaptarlas a nuestro calendario. Las hemos simplificado, porque nuestros trabajos ahora no nos permiten, por ejemplo, entrenar todo el mes de diciembre, para luego hacer lo que tenemos que hacer el día 1 de enero, por ejemplo, ¿no? Pensando en las máscaras que se celebran el día 1 de enero. Y otra cosa importante que quiero decir siempre, y es que cuando nosotros hablamos de máscaras en la provincia de Zamora, pues no podemos separarlo de las máscaras de Trasosmontes. Sería imposible darle un sentido y una lógica al discurso y a cómo funcionan, incluso a cómo funcionamos los grupos hoy, porque lo que tenemos es una frontera política, sí, pero realmente es una frontera líquida que ni siquiera llamamos la frontera, lo llamamos la raya. ¿Por qué? Porque nos da igual que esté esa frontera y que porque vamos a tener un área cultural en la que compartimos muchos elementos en las mascaradas. Por ejemplo, tenemos la filandorra, un personaje tan bonito, ¿no? de las máscaras alistanas y no solo alistanas, que se repite también en las máscaras de Trasosmontes. Y ahí está el mapa con las máscaras documentadas el año que hicimos el inventario para esta candidatura a UNESCO, que no tiene mucha pinta ni siquiera de que vaya a salir de la primera casilla. A mí me da un poco de pena porque se invirtieron muchas horas de trabajo, mucha ilusión, ¿no? Y al final ya casi es como un hijo, ¿no? Que quieres que salga adelante, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Bueno, aquí está el inventario de las máscaras que está disponible. Se puede consultar para esa candidatura. Y teníamos 19 máscaras de la provincia de Zamora y 32 de Portugal. En Portugal han recuperado alguna y nosotros también. Y aquí podía haber elegido la clasificación que hizo Bernardo o la que hizo Rodríguez Pascual y he elegido la de Rodríguez Pascual, ¿no? Que él distinguía en mascadores fustigadores. Tenemos los 3 zancarrones, el de Pozuelo de Tábara lo llamamos tafarrón. Tenemos obisparras, que son máscaras con varios cuadros escénicos en el que el protagonismo recae en un solo enmascarado. Incluso cuando tenemos 2 máscaras, rarísimamente, ¿no? Como sucede, por ejemplo, en el caso de Río Frío, que desde hace unos años hay un personaje que tiene máscara. En los años 70 no tenía, pero ahora sí tiene, que es el del lino, pues siempre el protagonismo va a caer en el Diablo Grande, ¿no? Y ahí tenemos pues el Pajarico y el Caballico de Villarino tras la Sierra, la Filandorra de Ferreras, la Obisparra de Pobladura, la Obisparra de Triufé, que fíjense, esta se recupera después de 80 años. Cuando recuperamos algo después de 80 años, necesariamente no somos los mismos. Y es que a veces un rito cambia simplemente pues porque cambian las personas que lo ejecutan, no pasa más. A mí me dijeron un refrán en un pueblo de Valladolid que se llama Laejos, no estaba con máscaras porque allí no tienen la suerte de tener máscaras, no van a tener todo en Valladolid, que me dijeron, fíjate, me dijeron, mira hija, cura nuevo los santos al retortero. Y es cierto, a veces algo cambia porque llega, y en las máscaras también hemos tenido curas más afines a la cultura de la máscara y curas menos complacientes, ¿no? Entonces, bueno, los diablos de Sarracín de Aliste, los carochos de Río Frío, los cencerrones de Abejera, en un mismo municipio
tenemos 3 mascaradas a 2 kilómetros. Digamos que eso es el epicentro de las mascaradas de la península ibérica y lo tenemos aquí al lado. Y habían cabañas hasta los años 60, que está documentada, que se perdió. Con lo cual, en un mismo municipio, 4 mascaradas. Esto es fabuloso, que todavía se conserve, ¿no? Y el atenazador de San Vicente de la Cabeza, que simplemente se han adaptado y lo han cambiado de fecha. No pasa nada. Hay otro caso también. Y luego vacas y toros. Vamos a tener mascaradas vacunas, unas van a ser mixtas y otras van a ser mixtas, mitad humano, mitad hombre, y otras van a ser pues puras, ¿no? Toros o vacas. Y ahí tenemos la avisparra de Vigo de Sanabria, la talanqueira de San Martín de Castañeda, la vaca bayona de Almeida, la vaca bayona de Carbellino, la vaca antrueja de Pereruela, el toro de carnaval de Morales de Valverde y la vaquilla y los cencerrones de Palacios del Pan. Y luego tenemos un carnaval tradicional que tiene muchos elementos de estas otras mascaradas, como por ejemplo el Diablo, ahora salen 3, antes era 1, que es el de los carnavales de Villanueva de Valrojo. Entonces, bueno, estas serían las mascaradas. Pero lo que decía también antes Román, ¿no? Que decía que algunas cosas ya me ha allanado el terreno, ¿no? Claro, es que esto es una cultura que se va implementando o que también vamos teniendo desapariciones. ¿Y cuándo tenemos desapariciones? Pues cuando al grupo, por alguna razón, no le interesa mantenerla o no está tan arraigada y desaparece, o por circunstancias históricas concretas también puede ser, ¿no? Por ejemplo, el toro del Carnaval de Morales de Valverde se recupera en el 17, la fiera corrupia en el 18, la avisparra de Triufé, que es una avisparra 200 años después, el antrojo de Pino del Oro en el 19, que este no lo metimos porque ni siquiera sabíamos que la estaban recuperando, no porque los quisiésemos dejar fuera, ni muchísimo menos. Y los carucheros de Sesnández de Tábara, pues en el año 23, que esta era una antigua avisparra que documenta Rodríguez Pascual, pero que lo que hacen ahora pues no es exactamente lo que hacían sus antepasados. ¿Por qué? Pues porque es una máscara que se pierde poco después de la Guerra Civil, hay muchísimos años. Y algunas de las que tienen mucha fuerza ahora mismo, como por ejemplo los carochos, también se perdió. Y las mascaradas no se perdieron necesariamente porque no hubiese un grupo de mozos para representarlas, sino porque en los años del gran desarrollismo y de la emigración se produjo un rechazo razonable a todo aquello que se asociase con economías depauperradas, con lo rural, y ahora, en el siglo XXI, hemos cambiado las tornas. ¿Por qué? Porque nos hemos dado que el desarrollismo tampoco nos hace especialmente felices y que al final estamos todos globalizados y lo que necesitamos es alguna diferencia en este mundo que es todo exactamente igual. Y nos gustan nuestras fiestas no porque sean exclusivas, porque hay componentes que se repiten en máscaras de muchísimos países del mundo, ¿no? Ahora mismo en Max estamos trabajando colegas de Rumanía, de Italia, de Portugal y de España, y hay elementos que se repiten en máscaras similares, ¿no? Pero son una diferencia pues en estas fiestas, vamos a decir enlatadas, que nos vienen pues bueno, o en algunas neofiestas, ¿no? Que tenemos. Entonces, bueno, ¿qué tal voy, Hortensia? Bueno, nada, en 10 minutos me da tiempo a terminar. O sea, bueno, por ejemplo, esta se recuperó, esta tengo muchas ganas de hablar con ellos, a ver cómo lo han hecho y tener un poco más idea de la mascarada, que es la fiera corrupia de Almendra del Pan, por ejemplo, o esta de Pino del Oro, el antruejo, ¿no? Y luego tenemos algunas cosas curiosas, esta la conozco muy bien porque es la que yo corría de pequeña, que es la vaca bayona, y es una mascarada que en su fecha está en, digamos, modo de poco cariño, para que me entiendan, con bastante desafección, pero sin embargo se hace una performance en agosto para que los emigrados vean cómo vivían los abuelos, que cualquier parecido con la realidad de la máscara antigua es ciencia ficción, pero que funciona muy bien. Entonces yo lo veo desde un punto de vista etnográfico y digo, pues es que esto no tiene nada que ver, ni siquiera cuando yo la conocí ya descafeinada en los años 80, ¿no?
Pero, a pesar de esto, funciona. Entonces, a lo mejor, si esto sigue así, pues dentro de 10 años se dice que esto es una tradición, ¿no? Porque, claro, la pregunta que a mí me hacen muchas veces muchos estudiantes es ¿cuántos años tiene que tener una tradición para que sea tradición? Y yo digo siempre que no puedo contestar esa pregunta, lo siento, pero una tradición es tradición cuando el grupo que la mantiene y que la vive lo siente como tal, ¿no? Y le funciona. Entonces, esto es un encierro de vacas bayonas y una fiesta completamente infantil. Siempre fue infantil esta mascarada cuando yo la conocí, pero ahora más. Bueno, y aquí recojo una frase de Manuel Mandianes, que es un antropólogo gallego que hizo toda su carrera académica en la Universidad de Barcelona, o prácticamente toda, y nos dice que es absurdo buscar los orígenes históricos del carnaval. Claro, porque esto no lo he dicho, pero cuando hablamos de fiestas del ciclo de invierno, hablamos de fiestas del carnaval tradicional que se empiezan a celebrar en la provincia de Zamora desde la Navidad. Tenemos algunas vísperas de mascarada que se celebran el día 25 de diciembre, hasta el carnaval propiamente dicho, teniendo la mayor concentración de fiestas desde el día 25, día de Navidad, hasta la Epifanía, el día de Reyes. Pueden encontrarse los orígenes de este o de aquel traje, de esta o aquella máscara. El origen del carnaval es tan antiguo como el culto a los antepasados, la noche de los tiempos. Y tenemos algunos ejemplos, como por ejemplo, la de la Cueva Tres Hermanos en Francia, donde aparece una pintura rupestre con un enmascarado, pero en la provincia de Almería tenemos el famoso brujo, ¿no?, que del Neolítico tardío, donde aparece con unos cuernos y algo que parece ser una máscara, por lo que me dijeron a mí unos arqueólogos de la Junta de Andalucía, ¿no? Entonces, bueno, es decir, claro, pero ¿qué quiero decir con esto? No quiero decir que nuestras máscaras vengan directamente de la prehistoria, y ahora voy a decir alguna cosa más, sino que la máscara se lleva usando desde que el hombre es hombre. Simplemente lo que vamos a hacer es ir superponiendo capas de la historia. Y, por ejemplo, Bernardo encontró un documento muy interesante, una circular episcopal que está publicada en Archivo de Folclore, en la revista de la Fundación Joaquín Díaz, en la que se explica cómo desde el obispado se cambió la configuración de las obisparras. Es decir, lo que a nosotros nos ha llegado en el siglo XX y XXI es una reconfiguración de las obisparras del siglo XIX. No vamos a decir que estas obisparras se celebran como se celebraban en la prehistoria, porque probablemente sería algo muchísimo más sencillo, ¿no?, si es que se celebraban. O tenemos mucha tendencia a decir que nuestras mascaradas son continuidad de las fiestas romanas, por ejemplo, las Januarie, ¿no?, las en honor al dios Jano de enero. Bueno, pues sí, pero después hemos tenido muchos siglos de una religión dogmática, ¿no?, que intentó por todos los medios acabar con estas fiestas, ¿no? Un ejemplo es el cambio de la fiesta de los difuntos de fecha, al que he aludido antes. ¿Por qué? Porque coincidía con Samaín. Entonces, la fiesta de todos los santos, que se celebraba en el siglo VII, el día 13 de mayo, pues se pasó a noviembre. Es decir, que vamos a tener una religión dogmática que va a cambiar fechas también. O sea, que lo que hacemos ahora de cambiar fechas no es tan terrible. Se lleva haciendo a lo largo de toda la historia, ¿no? Entonces, bueno. O, por ejemplo, las fiestas lupercales o la Saturnalia o este tipo de fiestas, pues sí, claro que serán reminiscencias. La cultura no se erradica del todo, ¿no? Y tampoco lo vamos a resolver todo con las famosas supervivencias. Vale. Bueno, enmascarados fustigadores. Esto, como ya lo he dicho antes, que me explayé un poquito más en la panorámica, pues serían estos, ¿no? Los que no nos podemos meter en la fila porque, para que me entiendan ustedes, cobramos si nos metemos, ¿no? Pero a ver, pues se puede ir perfectamente a visitarlas, ¿sí? Y uno sabe dónde tiene que colocarse y dónde no se tiene que colocar, ¿no? Serían, por ejemplo, esta fiesta, ¿no? Obisparras con varios cuadros escénicos, pues aquí he puesto una imagen de
de Sarracín, ¿no? Donde está el asno, y otra de abejera, ¿no? Vacas y toros, pues por ejemplo esta fotografía maravillosa de Chuchi Guerra de Palacios del Pan, ¿no? Y he metido esta foto no de la fiesta, que tenía fotos que me habían dejado, sino del desfile del día 5 de Zamora, porque claro, ahora estamos en una nueva, no me atrevo a decir ritualidad, pero sí en unas nuevas performances que van cobrando ya sentido, porque ya hay muchas ediciones, como son los desfiles famosos. Lógicamente, si a mí se me pregunta mi opinión, y aquí no me voy a poner de perfil, las mascaradas deben celebrarse en los pueblos. Y además hay muchos desfiles y muchas performances. Por ejemplo, nuestras mascaradas de Zamora este otoño han estado en 4 performances. 3 que vienen desde arriba y otra que han propiciado ellos. Las 3 que han venido desde arriba son Formago, el Día del Turismo, que coincidió que fue en Zamora. No fueron todos, si no, esto hubiese sido la locura. El desfile del día 5 de octubre, que estuvo fantástico. Es un ambiente lúdico, donde se ven muchas máscaras, donde no se celebra la mascarada, pero también los grupos se conocen y crean comunidad, ¿no? Es decir, generan una nueva sociabilidad. Y después una gran fiesta que organizaron ellos para ellos mismos, invitando a todo el que se quiso unir, que fue San Vicente de la Sonsierra, donde las mascaradas y este tipo de performance vuelven a los pueblos, ¿no? Que es donde realmente tiene que estar la mascarada, ¿no? Entonces, esta foto es de Chuchi Guerra del desfile. O, por ejemplo, ya luego de los últimos, esta joya del patrimonio, que es, además está aquí su alcaldesa, que la estoy viendo, los carnavales de Villanueva de Valrojo, ¿no? Así que, bueno. Bueno. ¿Cuándo vamos a tener estas mascaradas? Pues en los cambios de estaciones, en los ciclos agrarios, como catarsis de ritos asociados a la naturaleza, para subvertir el poder. Bueno, y estos son las bases simbólicas que vamos a utilizar, pero nosotros ya los usamos pues como seña identitaria y como componente lúdico para la fiesta, básicamente, ¿no? He elegido estas imágenes también de Chuchi Guerra de la máscara de Pobladura, que siguen haciendo el rito del arado, que aparecen otras fiestas también próximas a las mascaradas, pero no en la mascarada propiamente dicho. Por ejemplo, los mozos que aran en la boda de Sanzoles, o el arado en la alta maragatería, que se perdió, que a mí me parecen unos elementos realmente bonitos, ¿no? Como rito antiguo. ¿Qué vamos a tener? Pues vamos a tener esa gran concentración en lo que un antropólogo muy famoso francés, que se llamaba Van Gennep, llamaba el ciclo de los 12 días, que van desde la Navidad a la Epifanía. En este caso he puesto Año Nuevo porque tengo ahí a los carochos, que es una mascarada, en mi opinión, emblemática, y la obisparra más completa que se conserva. Si tuviesen el entierro del niño, como tienen en Sarracín, pues ya estaría todo lo completa que podemos recuperarla, pero eso lo tienen los de Sarracín, que es un elemento muy bonito también. Y vamos a tener, pues, lo que he dicho antes, performance de la sociedad actual. En nuestra clave, ¿no? Desfiles, turismo, es decir, el turismo ha entrado aquí a formar parte, ¿no? Y en este caso, pues tenemos una pretealización, ¿no? Una mojiganga, pero no es exactamente teatro. ¿Por qué? Porque la comunidad participa. Es más, a veces no participa la comunidad, participa gente de fuera que va y se une, como sucede, por ejemplo, en Villanueva de Valrojo, ¿no? Donde si yo tengo a alguien que me conoce y quiero, puedo correr el antruejo con ellos, que esto sucede en muchas mascaradas de Trasosmontes. Justo para acabar. Bueno, ¿qué es interesante? El carácter colectivo, cambios que hemos tenido a lo largo de la historia, unos sustanciales y otros superfluos, y luego algo que nos recorre siempre, ¿no? Que es la idea de nostalgia, ¿no? Que es la idea de nostalgia, que es algo inherente a la idea de tradición, pero esto es como el etnocentrismo, es una enfermedad, sabiendo que la tenemos controlada. Y además sin medicación, decimos, no podemos ser nostálgicos, que también muchas cosas han cambiado para bien también, ¿no?
Y cambio y regeneración base. Bueno, ¿qué es lo interesante de estas fiestas? Que estructuran y reestructuran a las comunidades con los medios de ahora. Yo que me he subido hace poco al carro de las redes sociales, por imposición también lo digo, pero bueno, me he tenido que subir, muchos grupos operan en las redes de máscaras o de personas afines a la cultura de la máscara. Es que no vamos a estar mandándonos señales de humo, lógicamente. Y, bueno, distintas imágenes. Las mascaradas unas veces están fuera en la calle, que es la que ven los turistas, pero las mascaradas están en las casas de los pueblos donde se da el aguinaldo y se hacen todos los agapes. Esto es muy importante. Y ya esto es Formago este año, la Bisparra, y muy importante. Sí que voy a terminar con esto. La cultura moderna se consumó negando los territorios y sus tradiciones, y en la posmodernidad el arte todavía espera ofrecer innovaciones valiéndose del pasado no convencional representado. Es lo que había dicho antes, parafraseando a García Canclini, la última diferencia legítima en esta globalización tan brutal que tenemos. Tenía alguna cosilla más. Bueno, este es un mural que ha hecho Carlos Adeba sobre los carochos, maravilloso. O sea, ¿por qué algo tan moderno como el muralismo no se puede hacer con las máscaras? Y alguna cosilla más que tenía por aquí, interesante, pero que ya lo voy a dejar porque, bueno, los famosos desfiles. Les doy las gracias por la atención. Yo voy a estar todo el día, o sea que si alguien me quiere preguntar algo, ahora no, porque no puede ser, pero después estoy a disposición de todos ustedes. Y ahora sí que puedo meter una cuña publicitaria, así en un momento. Les animo a todos a seguir el proyecto MASC, donde las mascaradas zamoranas tienen muchísima importancia y muchísimo peso. Es un proyecto sobre artesanías, no solamente sobre artesanos que viven de la artesanía, sino también sobre todos esos constructores locales que hacen sus máscaras para que la tradición continúe. Muchas gracias por la atención.